Esa mujer que llega y no se ocupa de la mujer tiene un lugar en el infierno. Esa mujer que llega y no se ocupa de la mujer hay tiene un lugar en el infierno. una mujer que fue la primera secretaria de Estado de Obama en los Estados Unidos, que escribió un artículo que fue muy famoso, que después lo hizo libro de tanta repercusión que tuvo, que es ¿por qué las mujeres todavía no podemos tenerlo todo? Bueno, la situación de la mujer hoy es mucho mejor de lo que era hace 5 años atrás, pero no mucho mejor. Es mucho mejor en el sentido de que el mundo entiende que somos el 50% de la población y que algo hay que hacer. Pero estamos como paradas, ¿no? Por ejemplo, todos los años nosotros sacamos un análisis de la mujer en la participación política. Seguimos en 22% desde hace 5 años, o sea, no ha subido y ha bajado un poquitito, este año ha bajado un poquitito. Estaba llegando a un lugar que era envidiable por todas, rompiendo el techo de cristal, estando al lado de Obama, en el momento de gloria de Obama, digamos, tocando el cielo con las manos. Fantástico todo, pero ¿qué pasa? De repente el día a día es, bueno, terminó la jornada laboral, tenemos una reunión de urgencia porque hay que resolver tal tema, y en vez de volverte a las 6 de la tarde a tu casa, te quedas hasta las 8. El fin de semana hay que viajar a tal estado que pasa tal cosa y hay que estar presente. En materia de mujer y parlamento, mujer jefas de Estado, mujeres ministras, ¿en qué categoría ministerial está la mujer? Porque ese es otro tema. Siempre estamos en las categorías sociales, en las categorías donde no hay una decisión presupuestaria, financiera importante. Cuando a veces una mujer, digamos, una mujer ministra de Finanzas, decís, es la excepción. Mucho menos cuando la mujer empieza a asumir compromisos familiares, crianza de los hijos. A mí me ha tocado ir a las reuniones de comité con mi chiquito, el que hoy es el más grande, en los brazos, y lo dejaba en el auto y mi marido le daba la mamadera. Suele pasar es que ante esas situaciones te empiezan a mirar ¿y por qué trabajas tanto? ¿Y tus hijos? Y mirá, fulanito no está aprobando el colegio. ¿No te parece que te tendrías que quedar en tu casa? Costó mucho más la carrera política. Cuando volví a Chile en el año 2000, porque el presidente electo Ricardo Lagos me pidió que volviera a hacerme cargo del Comité de Inversiones Extranjeras, me costó mucho más el no militar en un partido, cuando todos militaban en un partido en el gobierno, el ser periodista, cuando mis antecesores en el cargo eran todos unos señores muy respetables, economistas o abogados. De repente llego yo de 35 años, periodista, vestida así como, te fijas, distinta a lo que era el mundo tradicional, pero que sabía mucho de inversiones. Sentía una demanda excesiva acerca de esto, y lo que ella veía es que alrededor sus pares, los varones, no tenían esa presión social, ¿no? Como que sí tenían la necesidad espiritual, interna, de estar con la familia, pero no tenían la presión de que si no estás iba a pasar algo malísimo es por tu culpa. Tenemos mucho estrés, se nos tilda de ambiciosas, si realmente estamos capacitadas para hacer lo que queremos. Y entonces fui muy criticada, porque ¿cómo ponen a una no militante y además periodista y tan joven? Me costó, pero hicimos un trabajo fantástico gracias al apoyo y ahí a una mentoría directa del presidente Ricardo Lagos. Las mujeres ganamos menos, trabajamos mucho más, porque si no tenemos en nuestro hogar personas que nos acompañen, que estén bien educadas, tenemos la tarea extra. De eso, de un ámbito de una familia de clase media muy trabajadora, en la que no nos faltaron las cosas fundamentales, pero tampoco nos sobraba. Entonces tengo el valor del trabajo como muy arraigado, y también los valores, la importancia de los valores a la hora de desarrollarse en la vida. En Argentina, el otro día salían los datos, los nini. Los nini son los jóvenes que ni trabajan ni estudian. Dentro de esos jóvenes que ni trabajan ni estudian, el 67% son mujeres jóvenes madres. Es decir, pibas que fueron madres adolescentes. No es que no trabajan ni estudian, es que no pueden trabajar ni pueden estudiar. ¿Por qué? Porque tienen que cuidar a sus hijos. Entonces, si estas chicas no tienen hoy la posibilidad de estudiar y de trabajar, difícilmente también puedan salir de sus círculos de pobreza. Una de las claves para progresar en la vida es el empleo, o el buen empleo, y el buen ingreso. Desde lo que es la infraestructura de las ciudades en las que estamos inmersas, deja mucho que desear para favorecer la vida de las mujeres independientes, y además
me remito a las pruebas. Si nos fijamos los lugares donde se ejercen resoluciones, donde hay los altos mandos empresariales, la verdad que somos minoría. Y es muy injusto porque en las universidades somos mayoría. Hay muchos hombres que tienen miedo, que nos tienen miedo, que dicen, nos sacan el trabajo, estas ahora van a llegar y nosotros qué. Y ese miedo está basado en la incertidumbre, está basado en, no sé, en un analfabetismo funcional, porque sin la igualdad de género no se amplía la torta. No es que queremos la misma torta, queremos que se amplíe. En las empresas en las que estoy, en el directorio, uno de los grandes luchas que doy al interior es contratar más mujeres. Contratamos hoy día 20% mujeres, que es uno de los más altos, pero queremos llegar al 40% por la instrucción del CEO en Europa. 40% mujeres. Ahora, son mujeres muy pobres porque esto es un trabajo de fábrica. Pero hay temas de entrenamiento, de capacitación, son las que mejor performance tienen. Lo que tenés ahí es que tenés un montón de recursos de personas con talentos, con educación, con potencialidades, con posibilidades, que si no empezás a mirar digamos, con la lente del género, para ver que es distinta la pobreza de los varones a las de las mujeres, que es distinta la juventud de los varones a la de las mujeres, que son distintas las posibilidades que tiene una mujer que es madre. En Argentina tenemos, no sé, una de las tasas más altas de embarazo adolescente de Latinoamérica. Notaron que sus líderes técnicos, que son como los que lideran la programación de una determinada aplicación, les han dicho a ellos de manera explícita de que no iban a contratar mujeres, o para no distraer a los hombres, o porque en algún momento iban a decidir ser madres y iba a ser una baja del equipo. Entonces tenés dos problemas: tenés la falta de recursos y tenés como la discriminación que no es explícita, pero el mercado tiene todo un discurso con respecto a la diversidad, pero a la hora de tomar acciones tenés estos líderes técnicos que deciden no contratar mujeres y lo comunican a su equipo de manera explícita. Y están en una ciudad muy complicada que es San Antonio. San Antonio es una ciudad muy complicada, una ciudad puerto con mucha pobreza. Y estas mujeres en su mayoría son madres solteras, pero con un salario ya salen del nivel de pobreza. Entonces, ¿cómo integrar a más mujeres a las empresas? Y esa es la lucha que doy desde las empresas. La estadística dice que cada 5 minutos nace el bebé de una madre adolescente menor de 19 años y cada 3 horas del bebé de una menor de 14, que además estos son casos relacionados con abuso porque a esa edad no hay consentimiento. Pero otro tema también importante para mí es qué tipo de legislación la mujer promueve cuando llega al Parlamento. Y para mí eso es clave. Lo vemos en los países nórdicos, por ejemplo. Cuando la mujer llega al Parlamento, se ocupa verdaderamente de esa inclusión social que ella no ha tenido. Por ejemplo, las guarderías infantiles, por ejemplo, ver cómo es el ambiente para mejorarle y permitirle a la mujer trabajar. O sea, entenderlo desde todas las perspectivas, desde con quién dejar a su niño, con quién dejar a su adulto, cómo hacer para tener ese espacio en las horas del día en donde pueda tener una actividad remunerada, ¿no? Entonces, eso también es muy importante y lo estamos midiendo, porque muchas veces la mujer llega y se olvida que es mujer. Todavía vivimos en una sociedad patriarcal que condiciona mucho, donde todavía no está asumido que en una licencia por maternidad la licencia de paternidad sea equitativa. Mujeres siempre tienen que hacer enormes esfuerzos. Lo mismo pasa hoy en una empresa. La mujer que alcanza posiciones de poder y decisión tiene que pasar por muchos más obstáculos para alcanzar lugares que casi son reconocidos naturalmente a los varones. Pedir como el espacio de las mujeres tenemos que tener en la mesa de decisión para aportar lo que nosotros podemos dar por ser mujeres, que no es ni mejor ni peor que de un hombre, sino es simplemente diferente. Un informe de McKinsey que citamos mucho nosotros hizo un análisis de que si la mujer tiene igualdad de condiciones para el mundo del trabajo, el Producto Bruto Interno Mundial se expandería 50 veces. 50 veces. Pero, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de que cuántas mujeres nuevas entrarían al mercado laboral a producir cosas que todos consumiríamos, tanto hombre como mujer. Entonces hay una confusión
en la propia mujer de cómo exigir sus propios derechos. Trabajar durísimo, mira, fueron años de trabajo, te diría 10, 12 horas diarias, viajes constantes. Yo en ese momento estaba sola, no tenía hijos, entonces para mí era muy fácil. Trabajar 10 horas además era apasionante. Y te digo, 6 años de trabajo arduo, casi no me tomé vacaciones, porque para mí esto era mi vida, o sea, dejé de lado muchas cosas, o sea, hice sacrificios importantes. Pero tenemos que tener aceleradores. Si no tenemos aceleradores, hay que buscar esos aceleradores y trabajar, porque si no vamos a estar de frente contra el patriarcalismo, de frente contra los estereotipos, y esos aceleradores tienen que ver con eliminar barreras legales y tienen que ver también con trabajar en esa cultura nueva de masculinidad, en qué es lo que el hombre va a hacer para lograr esa igualdad de género. Que la lucha no es por el hombre como un bien mayor, que nosotras elegimos, que nosotras podemos ser solidarias, que podemos unirnos en causas que no signifiquen que tengamos un 100% de adhesión, sí en causas que sean horizontales, que lleven a una vida mejor. Que la mujer, para cambiar, lo primero que tiene que hacer es tratar de superar la condición de víctima. Nosotros tendemos mucho a que desde la victimización nos encerramos demasiado en nosotras mismas y eso nos impide realmente asumir el papel protagónico que tenemos que asumir para que las cosas cambien. Entonces yo creo, insisto con esto, que es pelear espacios de poder. Cuando digo espacio de poder es en la política y afuera de la política. Leer mujeres, leer autoras, ver películas hechas por mujeres. Algunas de las mujeres que conozco promueven el liderazgo femenino y no el liderazgo femenino masculinizado. Cuando me tocó conducir un partido político, lo que intenté fue empezar a meter esas cuestiones dentro de la organización partidaria, que era cambiar los horarios, que las mujeres puedan participar, que las mujeres sean escuchadas. Entonces me parece que lo importante es que cada una de nosotras use el lugar que tenemos, que es tratar de usar este pequeño espacio que uno construye para ayudar al resto de las mujeres. No es que yo me contento, estoy acá, este es mi proyecto y listo, sino que lo importante es que cada una de nosotras se sienta parte de un colectivo de mujeres que es a las que tenemos que ayudar a cambiarles la vida, ¿no? Necesitamos de alguna manera revolver sobre nuestras experiencias y además de eso también salir de lo defensivo. Mi propósito detrás de promover a las mujeres a la tecnología, que es el progreso socioeconómico, porque yo creo que las ONG están buenísimas, pero uno tiene que tener la pata del empleo, porque para mí, como decía antes, la clave para generar un progreso para alguien es el trabajo. Yo creo que además, en la medida en la que uno ha logrado ciertas situaciones o posiciones, tiene que tener un compromiso mayor. Soy mentora. Ahora me inscribí para ser mentora porque creo de una organización nueva que se llama WOM Up, que es con exalumnas de Columbia que lo están haciendo. Y justamente dije, porque uno tiene que compartir su experiencia y tengo tiempo y yo creo que es importante decirle a las chicas jóvenes, ustedes pueden, tienes que estudiar, tienes que trabajar más horas, tienes que sacrificar o hacer el multitasking. Yo hace mucho tiempo que creo en que es mejor no ser grandilocuente y es mejor levantarse todos los días refrescando las misiones y pensando en que si uno empodera a una persona, está ayudando a que el mundo se pacifique, sea más justo, sea más inclusivo. Como decía la secretaria de Estado americana, Madame Albright, hace muchos años, decía, esa mujer que llega y no se ocupa de la mujer tiene un lugar en el infierno. Porque obviamente llegar es difícil, pero llegar y olvidarte de que sos mujer es imposible. Por eso es tan importante siempre saber que sos mujer y que tenés una obligación y una responsabilidad de apoyar al resto de mujeres, ¿no? Si cambiamos la mirada, haremos que el mundo cambie.